Dicho esto, hay algunas preguntas siempre que nos van a ayudar a determinar de qué forma nosotros vamos a realizar nuestra restauración definitiva y muchas veces nos van a dar dando pistas o respuestas sobre qué tratamiento va a ser mejor en cada uno de los casos. Entonces, por ejemplo, alguna de estas preguntas, la primera ya la hemos, ¿cierto? Nos la hemos formulado, ¿cuál va a ser la mejor restauración para cada uno de los casos? Otro factor importante que nosotros sabemos, ¿cierto?, es que el comportamiento de la restauración y del diente propiamente tal no es igual en el sector anterior que en el sector posterior. Por lo tanto, hay que tener eso en consideración también al momento de elegir nuestra rehabilitación. Algunos casos puede que requiera la utilización de un poste intrarradicular también, que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ¿será que en todos los casos es necesario utilizar postes? Y cuando vamos a utilizar estos postes intrarradiculares, ¿cuál de ellos presenta el mejor desempeño biomecánico? ¿Qué material está indicado? ¿Cómo se debe confeccionar? Etcétera. Lo mismo con respecto a la edad del paciente, que muchas veces lo olvidamos e influye significativamente sobre nuestra decisión de tratamiento. Entonces, continuando, la primera pregunta que vamos a responder y que nosotros vamos a tratar de dejar en claro ahora es saber qué diferencia hay entre un diente que ha sido tratado endodónticamente con respecto a un diente que está íntegro o un diente natural, un diente vital. Y por supuesto que hay varias diferencias. Esta diferencia la hemos clasificado, catalogado en tres grupos principalmente, que dicen relación con diferencias de tipo física, diferencia en la biomecánica o en el funcionamiento de estos dientes y diferencias también estéticas. Vamos a comenzar con la primera. Entonces, un diente que ha sido tratado endodónticamente, los estudios describen, ¿cierto?, in vitro, que hay una leve pérdida en la humedad de este diente. Y esa pérdida en la humedad se relaciona mucho con la eliminación del tejido pulpar, que es donde se encuentra la mayor cantidad de moléculas de agua libre. No así en la estructura dentinaria propiamente tal. Es decir, la humedad presente en la dentina no varía mucho, más que nada la pérdida de humedad, que es de alrededor de un 9% en dientes con tratamiento de conducto, se debe principalmente al hecho de haber retirado la pulpa dentaria. Entonces, esta pérdida de humedad sí va a influir, aunque levemente, en el módulo de Young de nuestro diente. Recordemos que el módulo de Young es una medida, ¿cierto?, que se utiliza para caracterizar la capacidad de un material cualquiera, en nuestro caso el diente, ¿cierto?, de resistir ciertas fuerzas que se apliquen sobre este material, donde pasado un punto, que se llama límite elástico, vamos a tener una deformación permanente de este material, incluso pudiéndose llegar a generar fracturas de este material, y lógicamente en el caso dental es algo que no queremos. Entonces si miramos este esquema de acá, ¿cierto?, simple, nuestro diente va a estar representado por esa barra azul, y las fuerzas que se ejerzan sobre nuestro diente, las flechas de color naranjo. Entonces, nuestras maniobras en la rehabilitación, bueno, y durante el tratamiento de endodoncia completo, ¿cierto?, tienen que ir enfocadas a tratar de generar que la adaptación de nuestro diente a estas fuerzas no supere el límite elástico, es decir, no se genere una deformación permanente o una fractura, ¿cierto?, ni en la restauración, ni en el diente propiamente tal. Entonces, súper importante es ese punto. Ahora, en relación a la dureza superficial de la propia dentina, o la microdureza, evaluada in vitro, ¿cierto?, en los estudios, estos demuestran que tampoco hay cambio significativo en la microdureza superficial de la dentina entre un diente con tratamiento de conducto y un diente sin tratamiento de conducto. Por otra parte, los irrigantes que nosotros utilizamos, ellos sí pueden generar algunos cambios significativos en la dureza de la dentina, principalmente la utilización de irrigantes como el ETA, ¿cierto?, que sabemos que es un quelante que roba o quita ciertos iones metálicos de calcio, ¿cierto?, de la dentina, y esto genera, o podría generar, si no se respetan los protocolos de concentración y de tiempo de utilización de este irrigante, podría generar cambios, sí, en la dureza que pueden afectar finalmente el desempeño, la capacidad de adaptarse de nuestro diente a las fuerzas de masticación. Por lo tanto, hay que tener especial importante en cómo utilicemos los irrigantes y siempre respetar los protocolos que se indican, ¿ya? Lo mismo con el hipoclorito.
El hipoclorito, sabemos que una de sus principales características es la de ser solvente orgánico, y esta capacidad puede inducir algunos cambios en la malla de colágeno, en la malla microscópica de colágeno, ¿cierto? Que sí se descubrió en varios estudios que pudiera llegar a afectar la resistencia cíclica o la resistencia a las fuerzas cíclicas de un diente tratado endodónticamente. Sin embargo, aún así, este cambio a la resistencia cíclica no llega a ser tan importante, y recordemos que es un cambio, o que en realidad que las fuerzas cíclicas se ejercen a lo largo de mucho tiempo, es decir, muchos ciclos de carga y descarga de los dientes. Entonces, hay cambios, pero pequeños en la resistencia a las fuerzas cíclicas en un diente con tratamiento de conducto. Y es importante también hablar un poco sobre el mito de la fragilidad, porque muchas veces se habla, se comenta, se cree, ¿cierto?, que un diente con tratamiento de conducto por sí ya es mucho más frágil. Y no tenemos que olvidar, por ejemplo, algunos estudios que muestran que la dentina esclerótica, es decir, la esclerosis dentinaria, en un diente incluso que no ha sido tratado con un tratamiento de conducto, y que presenta esta esclerosis dentinaria como resultado a veces de la edad, ¿cierto?, de los años en boca del diente, o resultado también de la adaptación de este diente a distintos tipos de noxa, ha demostrado que esta entonces dentina esclerótica por sí ya es un 20% aproximadamente menos resistente a la fatiga cíclica que una dentina normal, ¿cierto? Entonces, microscópicamente recordemos que la posición de esta dentina es más desordenada, entonces no es tan resistente a la fatiga cíclica. Entonces, si nosotros recapitulamos todo lo que acabamos de decir, tenemos la impresión, ¿cierto? Y los estudios lo confirman, que en el fondo un tratamiento de conducto no impacta tan negativamente en la resistencia de un diente a las fuerzas masticatorias. Sin embargo, ¿cómo explicamos esto que vemos acá en las imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, en esta imagen de acá, ya súper claro, ¿cierto? Una fractura radicular que ha expuesto el material de relleno interno, ¿cierto? Y fue necesario extraer este diente. Lo mismo en este de acá, ¿cierto? Se ve claramente una fisura o un crack dentinario que abarca todo el eje longitudinal de la raíz, desde el ápice hasta la zona cervical, y que por supuesto afecta en forma negativa el pronóstico de ese diente, tanto así que tuvo que ser extraído también. O este otro caso, ¿cierto? Un diente un premolar tratado endodónticamente con una fractura vertical clarísima, también indicación de extracción. ¿Cómo explicamos esto entonces? Principalmente, la explicación que podemos dar a estos fallos, ¿cierto?, de los dientes que terminan produciendo las fracturas es debido al segundo punto que nos tocaba explicar, de diferencias entre un diente con tratamiento de conducto y sin tratamiento de conducto. Y estas son las diferencias biomecánicas, son las diferencias en la biomecánica de ese diente. Y se explica esta fragilidad, ¿cierto?, que vemos mucho y que los pacientes normalmente pueden tener temor, porque a ellos mismos, a un amigo, ¿cierto?, un familiar, les ha pasado que hicieron un tratamiento de conducto y se fracturó el diente, se le rompió. Y esa pérdida, ¿cierto?, de resistencia a las cargas está explicada mayoritariamente por la pérdida de tejido natural. Es decir, la resistencia que le da el propio tejido dentinario y el esmalte al diente. Porque si vemos aquí nosotros la primera imagen, no es lo mismo un diente íntegramente sano, ¿cierto?, que un diente, por ejemplo, que nos llega con estas fracciones tremendas, ¿cierto?, a nivel cervical, donde lógicamente este diente no está tan bien preparado para soportar ciertas fuerzas de masticación como un diente íntegro. Eso se puede ver simplemente solo con ver la imagen. Pero por otra parte, veamos este diente de acá, un premolar. Los estudios han demostrado que el hecho de retirar pequeñas cantidades de esmalte y dentina, por ejemplo, a través de una apertura endodóntica conservadora, vamos a suponer un diente, por ejemplo, por indicación protésica que requiere endodoncia, o una necrosis secundaria a lo mejor a un trauma que no hubo fractura, o también un trauma de baja intensidad y de larga data como un contacto prematuro, a lo mejor una malformación de esmalte y dentina, etc., y que requirió tratamiento de conducto sin verse involucrada su estabilidad estructural. Solo el hecho de hacer una apertura conservadora impacta sobre la rigidez de este diente en apenas un 5%. Entonces ya nos vuelve a entregar luces sobre el hecho de que la endodoncia propiamente tal no debilita el diente. ¿Y qué es lo que sí debilita mucho la capacidad de adaptarse a las fuerzas masticatorias de un diente? Es la pérdida de las crestas marginales. Es decir, como en esta imagen de acá, al
tener comprometidos, perdidos, ya sea por caries, por extensiones, no sé, por conveniencia, etcétera, al perder los rodetes mesiales y distales, que son estructuras que protegen y ayudan a disipar mucho las fuerzas ejercidas sobre el diente, ya la rigidez de ese diente se ve comprometida en al menos un 60%. Entonces, si imaginamos que tenemos un diente que ya viene afectado por una gran carie, que es muy común en endodoncia, ¿cierto? Y necesitamos eliminar esa carie y hemos visto comprometidos ambos rodetes a través de una cavidad mesio-ocluso-distal, y tenemos que también sumar la apertura endodóntica, que no siempre puede ser tan conservadora, ya tenemos una explicación clara de por qué entonces un diente cualquiera, sobre todo los posteriores, ¿cierto? Pueden encontrarse bastante debilitados o poco adaptados a recibir las cargas masticatorias normales. Eso sin hablar aún de las parafunciones. Entonces ahora sí vemos que el diente se encuentra mucho más comprometido, ¿cierto? Por otra parte también es necesario especificar que la preparación biomecánica, cuando se realiza en forma conservadora, paréntesis, es importante destacar que los parámetros para determinar la MAF, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestra última lima a utilizar? Están bien descritos, hay una clase completa sobre eso. No siempre se pueden hacer preparaciones tan conservadoras, pero cuando las preparaciones de biomecánica no llegan a limas tan altas, por ejemplo, conductos más rectos, conductos curvos, perdón, diagnóstico a pulpares, ¿cierto? No hay vitalidad todavía, no hay necrosis, etc. Esa preparación biomecánica no afecta significativamente la resistencia de esa raíz. Por el contrario, casos como los que vimos ayer en la clase de la doctora Vergara, ¿cierto? En los que los dientes no han completado su desarrollo radicular, ya se encuentran debilitados previamente, ¿cierto? Porque las paredes dentinarias de esa raíz ya están más delgadas. Y si eso lo combinamos con una preparación biomecánica a lo mejor más agresiva, más ancha, ¿cierto? Seguimos retirando el sustrato dentinario de esos dientes y las raíces se vuelven mucho más frágiles. Entonces, por ahí va la explicación, ¿cierto?, de por qué algunos dientes con tratamiento de conducto sí pueden estar más debilitados, pero no es necesariamente por la endodoncia propiamente tal. Ahora, el último punto que nos tocaba especificar sobre las diferencias, ¿cierto?, entre dientes con y sin endodoncia, es la parte de las diferencias estéticas. Y nuevamente seguimos con esta tónica, ¿cierto?, de que no hay mucha afección o mucha diferencia entre dientes vitales y no vitales, o tratados endodónticamente, ¿cierto? Y los cambios estéticos en general, cuando la endodoncia ha sido realizada en forma correcta, bajo los parámetros y los protocolos, ¿cierto?, correctos, son mínimas, y principalmente dicen relación con la capacidad de refractar la luz de un diente que tiene tratamiento de conducto. Hay cambios en su refracción de la luz que son mínimos, pero que pueden afectar en el brillo general del diente principalmente. Pero, nuevamente, si la endodoncia ha sido realizada correctamente, este cambio poco perceptible en el brillo del diente normalmente se ve enmascarado por la misma capa de saliva que presenta cada uno de los dientes, ¿cierto? Que vuelve a dar un poco de brillo superficial. Y para poder percibir en realidad estos cambios sería necesario a lo mejor un ojo, ¿cierto?, bien entrenado, mirar de cerca, buena iluminación, a lo mejor el diente desecarlo, ¿cierto?, etcétera. Pero a una distancia social no debiera ser perceptible un cambio de coloración después de realizar un tratamiento de conducto. Y entonces, nuevamente, ¿cómo explicamos esto? Hay una creencia popular generalizada, ¿cierto?, de que hacemos un tratamiento de conducto y el diente va a cambiar de coloración, puede volver más amarillo, en mayor o menor grado, ¿cierto? Aquí la estética está mucho más comprometida y el paciente con justa razón, ¿cierto?, puede tener aprensión con respecto a esto, porque nadie quiere andar con un diente tan amarillo, o peor aún, este premolar, por ejemplo, da una decoloración grisácea, oscura, ¿cierto? Pero esto también tiene explicación y no necesariamente relacionada a la endodoncia. Hay algunos casos, por ejemplo, estos son casos en realidad previos a realizar la endodoncia, donde podemos analizar y distinguir un cambio de coloración notable, ¿cierto? Un poco rosado, violáceo, en dientes anteriores, generalmente asociados o enfocados aquí en la zona cervical, aunque en este caso es como más notorio, y puede estar relacionado con una reabsorción radicular externa, por ejemplo.
Entonces también es súper importante antes de realizar la endodoncia, ver estos cambios de coloración, se pueden o no mejorar, qué maniobras vamos a necesitar durante el tratamiento de conducto también para resolver estos casos, qué exámenes complementarios, cuál es el pronóstico de ese diente, etcétera. Varias cosas que tienen que ser manejadas antes de realizar siquiera un tratamiento de conducto. Ahora, si vemos esta otra imagen, también lo hablamos en una clase anterior, en la clase de apertura, el hecho de dejar durante el tratamiento de conducto restos pulpares, ¿cierto?, atrapados en la corona, producto, por ejemplo, de un mal acceso coronario, va a generar necrosis pulpar de esa zona y por supuesto que con el tiempo va a cambiar la coloración de ese diente, ya sea porque uno dejó remanente coronario, o sea, remanente pulpar en la zona coronaria, o también puede ser porque previamente venía un diente con una necrosis pulpar de larga data con una coloración más oscura. También son cosas importantes de ir evaluando y ver cómo se las explicamos al paciente. En esta otra imagen se ve claramente, ¿cierto?, el relleno endodóntico, la gutapercha, que como bien sabemos debe ir como máximo hasta la zona del LAC, o 1 o 2 milímetros bajo la zona del LAC. Entonces, si este material de relleno endodóntico está invadiendo la corona del diente, o la zona de la cámara pulpar, va a generar cambios de coloración que no van a ser inmediatos, sino que va a ser posterior en el tiempo. Entonces los pacientes después de hacer la endodoncia van a ver un cambio de coloración. Pero es producto de deficiencia en la obturación radicular. ¿Qué más? Aquí hay dos puntos importantes que tienen que ver con el uso de hipoclorito. También lo hemos hablado antes, ¿cierto? El uso de hipoclorito en presencia de sangre, producto a lo mejor de una biopulpectomía o de un sangrado apical por cualquier motivo, va a generar descomposición de la sangre, ¿cierto?, del material orgánico, liberación de la hemoglobina y sus compuestos ferrosos que finalmente van a teñir el diente. Por lo tanto, hay que evitar eso, la combinación de hipoclorito con sangre, siempre utilizar suero. Por último, en esta imagen podemos ver algunas restauraciones que pueden ser previas a la endodoncia o posteriores a la endodoncia a veces, que nos muestra que cuando las restauraciones se encuentran en mal estado, principalmente infiltradas, van a generar contaminación, van a generar que ingresen pigmentos, ¿cierto?, de la alimentación o presentes en la boca o bacterias que pueden influir en la coloración final del diente. Lo mismo la esclerosis dentinaria que hablábamos un poco al principio, va a generar diente un poco más amarillo. Entonces todos estos factores hay que conocerlos, porque a veces es necesario explicárselos previamente al paciente, o también es importante conocerlos para evitar nosotros ser los causantes de esos cambios de coloración y seguir alimentando esta creencia de que la endodoncia cambia el color de los dientes. Bien, entonces, recién ahora podemos empezar un poco a centrarnos o focalizarnos en restaurar el diente que ya ha sido dado de alta en endodoncia. Y la restauración que nosotros vamos a hacer definitiva, la rehabilitación, ¿qué quiere decir? ¿O cuál es su objetivo? ¿Qué metas nosotros tenemos que apuntar o cumplir? Principalmente dos, están enumeradas acá. Es decir, una que dice relación con la función biomecánica del diente, devolver la función biomecánica y obviamente que también devolver la estética. Cuando hablamos de la biomecánica, vamos a tratar de que nuestra restauración proteja el diente frente a la fractura. Vamos a intentar que nuestra restauración prevenga, a través de un correcto sellado, la infección del conducto o la reinfección de nuestro conducto o del tratamiento endodóntico que ya estaba correcto, ¿cierto? Y por supuesto que vamos a tratar de, o que tenemos que, restituir la funcionalidad de ese diente. Esa es una pregunta que nos vamos a hacer antes de restaurar. Pero también hay otra pregunta importante. Bueno, ¿cuándo vamos a restaurar? ¿Terminamos la endodoncia, restauramos inmediatamente? ¿Esperamos algunas semanas? ¿Esperamos algunos meses? Y esta pregunta es fundamental en el pronóstico también a largo plazo de un diente tratado endodónticamente. Y para entenderlo, para entender por qué, vamos a hablar sobre dos conceptos súper importantes, que son la flexión cuspidea y la microinfiltración, y que van muy relacionados también. Entonces, la flexión cuspidea, para explicarlo en palabras simples y más didáctico con una imagen. Un diente, en forma natural, tiene un diseño tal, ¿cierto?, que ante cargas masticatorias, ¿cierto?, en su eje axial, va a distribuir estas cargas, o estas sobrecargas, ¿cierto?, a lo largo de toda su estructura, dirigiéndolas hacia la raíz, lógicamente hacia el ligamento periodontal, que va a ayudar a disipar estas fuerzas también hacia el hueso maxilar o mandibular,
de tal manera que haya un equilibrio y las estructuras biológicas se mantengan, ¿cierto?, en buen estado de salud. Sin embargo, cuando nosotros tenemos restauraciones o cavidades, ¿cierto?, que han alterado el equilibrio de un diente natural, las fuerzas también se van a ver afectadas, ¿cierto? Entonces, una misma fuerza ejercida en un diente cuya estabilidad estructural se ha visto comprometida, puede que disipe las fuerzas en otro sentido, como está en esta imagen. Por ejemplo, una restauración mesio-ocluso-distal, lo que hablábamos antes con relación a la pérdida de los rodetes marginales, presenta una probabilidad mucho mayor de que sus cúspides tiendan microscópicamente a flexionarse, a doblarse. Entonces la fuerza ejercida sobre esta zona ya no se disipa hacia abajo, sino que hace que las cúspides se tienda a abrir, en este caso hacia el lingual, y la otra cúspide hacia vestibular. Lógicamente esto genera, o puede generar, dependiendo del estado previo, la cantidad de dentina remanente, fisuras previas, etc., puede generar esto de acá, que va a ser una disipación de la fuerza hacia el punto más débil. Por lo tanto, si esta cúspide está muy debilitada y nosotros intentamos flexionarla, va a haber un punto en el que es probable que se fracture. Y esa fractura puede ser solo de la cúspide, que puede tener otras alternativas de tratamiento, o puede involucrar parte de la raíz. Y según qué tan involucrada esté la raíz, puede que incluso sea indicación de extracción. Entonces, es fundamental tratar de manejar este concepto muy bien para que esto no suceda. Y lo mismo, cuando estas cúspides tienden a abrirse, como vemos en esta imagen de acá, si hay una restauración en medio, lógicamente a nivel microestructural o microscópico va a haber, también depende mucho del tipo de material y la unión química o no que pueda tener con el diente, pero va a tender a abrirse o a ir separando, a formarse aquí una interfase entre la restauración en azul y el diente aquí en blanco. Lógicamente esto va a generar la microinfiltración de saliva, bacterias, endotoxinas, etcétera, que a la larga, lógicamente, si es un diente con tratamiento de conducto, va a llegar a nivel de la entrada de los conductos de la gutapercha, ¿cierto? ¿Y por qué va a ser importante? Lógicamente por el riesgo de infección. Acá hay algunos estudios donde, en general, todos demuestran, algunos más antiguos, ¿cierto?, otros un poco más modernos, ¿cierto?, pero ya desde hace tiempo que se sabe esto, que, por ejemplo, aquí el del 87, el 91, demostraron que la gutapercha expuesta a la saliva se contamina a los pocos días. Y eso los endodoncistas en general lo tenemos súper claro. Por ejemplo, este del 98, demostraron que las endotoxinas bacterianas incluso infiltran más rápido la gutapercha, y por ende, ¿cierto?, el conducto radicular, que las bacterias. Otro acá del 87, entre el 79 y el 85% de los conductos que estaban expuestos, ¿cierto?, en forma in vitro, experimental, a saliva artificial, se vieron que estaban contaminados en tan solo 3 días. Otro estudio de Torrevineyad, ¿cierto?, del 90, demostró que los conductos, o la mitad de los conductos, el 50% en estudios in vitro, también se encontraban contaminados en apenas 19 días. Entonces, en resumen, no importa la cantidad de tiempo que se demora en contaminarse, sino el hecho de que en muy poco tiempo una endodoncia expuesta al medio o con una restauración deficiente, ¿cierto?, que se está infiltrando en muy poco tiempo, va a generar una colonización bacteriana, cuya colonización no necesariamente va a dar sintomatología en forma inmediata, sino que con el tiempo va a derivar en un fracaso que no va a ser ahora de tipo, ¿cierto?, mecánico por una fractura, sino que va a ser de tipo infeccioso. Y vamos a lo mejor necesitar realizar retratamientos, etc. Entonces, los dos conceptos de flexión cuspidia para el tema biomecánico y de microinfiltración son fundamental en el éxito a largo plazo de un tratamiento endodóntico y rehabilitado. Por lo tanto, con esos dos conceptos en mente, es súper sencillo poder responder la pregunta que nos habíamos planteado antes. Bueno, ¿cuándo realizamos la restauración definitiva? Sencillo, pues lo antes posible, es lógico. Entonces, ¿cuándo es lo antes posible? Generalmente va a ser 1 o 2 semanas posterior a que el diente, ¿cierto?, tratado endodónticamente, ha sido dado de alta. Es importante destacar aquí en esta parte que muchos estudios, ¿cierto?, han investigado las tasas de éxito de un tratamiento de conducto y está ampliamente demostrado que es un tratamiento sumamente predictible en el tiempo, de muy alta tasa de éxito.
depende del estudio, pero generalmente 92, 94, 96, 98% de éxito, siempre sobre el 90%. Entonces, sabiendo que es un tratamiento altamente exitoso, no hay indicación, ¿cierto? No tiene sentido retrasar por mucho tiempo la restauración definitiva, cuando la endodoncia lógicamente ha sido realizada, ¿cierto? Bajo los parámetros correspondientes y está de buena calidad, ¿cierto? Y el paciente está asintomático y sin signos de infección, ¿ya? Entonces siempre tratar de realizar la restauración, cualquiera que vayamos a seleccionar, lo antes posible. Y ahora, si el paciente, por motivos económicos, de tiempo, etcétera, que están fuera de nuestro alcance, no puede realizar la restauración lo antes posible, es importante, en esos casos, y en realidad en todos los casos terminada una endodoncia, el uso de barreras intracoronales, que son nada más que esto. Una vez que hemos terminado nuestra endodoncia y está obturado, ¿cierto? Aplicar algún material sobre la entrada de los conductos que impida su microinfiltración o su contaminación. Por ejemplo, en esta primera serie de imágenes tenemos un grabado ácido y la aplicación de una resina compuesta de color diferente, en este caso morada, a la estructura dentaria para diferenciarlo fácilmente en caso de que sea necesario retirarlo, retratar o, bueno, por cualquier motivo reingresar al conducto. Pero en general el concepto es sellar la entrada de los conductos con un material que impida su microinfiltración. Que en este caso también el uso de una resina compuesta es excelente, puesto que sabemos que las resinas compuestas tienen una adhesión química fuerte a la dentina, entonces genera un muy buen sellado. En esta otra imagen de acá, lo mismo que arriba, solo que se aplicó una resina translúcida, ¿cierto? Y se ve claramente la entrada a los conductos. Y lo que nosotros vamos a usar normalmente en clínica, que generalmente se usa más es la aplicación de un ionómero de vidrio. Muy sencillo de aplicar, ¿cierto? Viene a veces en jeringa, que se aplica muy sencillo, de forma muy fácil. Y también tenemos una adhesión química a la estructura dentinaria, no tan fuerte como una resina compuesta, pero sí una adhesión química finalmente que impide su microinfiltración y que si el paciente por cualquier motivo no puede realizar la restauración rápidamente, bueno, tenemos una capa que está protegiendo también el ingreso al tratamiento de conducto. Lógicamente, en todos estos casos, sobre esto vamos a utilizar otro tipo de material para rellenar la cavidad, dependiendo de qué tanto pues, vamos a demorarnos en hacer nuestra restauración definitiva. Si el paciente la puede realizar rápidamente, a lo mejor vamos a dejar un material temporal de fácil retiro, como un fermín, ¿cierto? Que, bueno, algunos se expanden más que otros y pueden generar ciertas tensiones dentro del diente, pero un material temporal que va a estar una semana no va a hacer gran diferencia, pero sí va a impedir, ¿cierto?, la microinfiltración. U otro tipo de materiales, de repente, si el paciente no va a poder realizar la restauración tan pronto. Pero el concepto es proteger la entrada al conducto para impedir la microinfiltración bacteriana. Este es un esquema de lo mismo que acabo de decir, ¿cierto? Pudiendo ver claramente, ¿cierto?, este tapón que hay aquí de algún material sellador, en un conducto protésico, por ejemplo, cubriendo la entrada a la endodoncia, o más comúnmente a nivel cervical, ¿cierto? Para impedir la microinfiltración y encima cualquier tipo de restauración temporal o definitiva que se vaya a hacer. Ahora, en este punto me va a salir un poquito de lo que tiene que ver con la clase para hablar solo en esta diapositiva sobre la restauración de dientes antes de realizar la endodoncia o preendodóntica, ¿ya? Cuya finalidad va a ser varias, la que está nombrada aquí, ¿cierto? Por ejemplo, prevenir la fractura de las paredes mientras nosotros estamos realizando nuestro tratamiento de conducto, o devolver al diente su función natural, mejorar la estética, prevenir la microinfiltración también y mejorar a veces el aislamiento absoluto. Recordemos que es obligatorio, mandatorio, siempre hacer un aislamiento absoluto del campo que vamos a trabajar en el diente unitario. Y a veces no se adapta también nuestra goma dique al diente producto de la pérdida estructural. Entonces, se pueden restaurar ciertas paredes con variedad de materiales para mejorar el aislamiento. Y si esto no fuera suficiente, es necesario a lo mejor otras medidas como una cirugía de alargamiento coronario, por ejemplo, para poder aislar. Lo que no se puede hacer es un tratamiento de conducto sin aislamiento. Ahí el pronóstico cae gravemente. Y las imágenes de acá al lado son simplemente un reflejo de lo que acabo de nombrar, un ejemplo cualquiera. Por aquí, por ejemplo, van a hacer la endodoncia de este diente, cuyo compromiso estético aquí es apreciable, ¿cierto? Se nota. Un grabado ácido, la colocación de una resina, ¿cierto? Y se puede ver un correcto aislamiento y una estética, ¿cierto?, correcta,
durante el tratamiento y el caso ahí completo, ¿cierto? Es una restauración preendodóntica. Entonces, habiendo tocado una serie de puntos y habiendo descrito y dado harta información, llegamos recién a este punto en que tenemos que elegir nuestra restauración definitiva. ¿Y cómo la vamos a elegir? Vuelven a surgir un montón de preguntas siempre. Es importante siempre estarse preguntando cómo vamos a hacer las cosas, porque así vamos a planificar mucho mejor nuestro tratamiento, va a ser más eficiente, el paciente también va a estar más contento, ¿cierto? Un montón de beneficios. Entonces, cuando vayamos a elegir nuestra restauración definitiva, hay que tener varias consideraciones. Algunas de ellas ya las hemos ido nombrando. Por ejemplo, la cantidad de dentina remanente sana. Mayor cantidad de dentina siempre va a ser mejor. Entonces, eso puede influir en la selección de nuestra restauración definitiva. La función oclusal, súper importante, esto no lo hemos hablado ahora tanto, pero recordemos que no va a ser lo mismo una restauración que va a estar sometida a cargas masticatorias normales en un paciente, ¿cierto?, sin parafunciones, que aquellas que deben de resistir parafunción por parte del paciente, por ejemplo, bruxismo, ¿cierto?, o onicofagia, una restauración del sector anterior y un paciente que vive comiéndose la uña, va a tender a fracturarse más, ¿cierto?, por esta fuerza de cizallamiento. O un paciente con bruxismo, los materiales van a estar sometidos a mayor estrés, entonces a lo mejor eso también va a influir en que hagamos otro tipo de restauración. El diente antagonista, súper importante y va relacionado a la función oclusal también. No es lo mismo la fuerza de masticación que ejerce un diente natural contra otro, que por ejemplo un diente natural contra un antagonista protésico, por ejemplo una prótesis removible. Las fuerzas ahí van a ser mucho menor. Entonces eso puede ayudarnos a elegir a lo mejor una restauración que no tenga tanto requerimiento en cuanto a la parte biomecánica. O un diente con endodoncia, cuyo antagonista también tiene endodoncia. Sabemos que hay ahí una pérdida de la propiocepción, entonces van a estar sometidos a cargas a lo mejor más altas sin que el paciente se dé cuenta. Ahí vamos a elegir otro tipo de restauración o materiales. La posición del diente de arcada, lo dijimos al principio, ¿cierto? Hay diferencia entre los dientes posteriores y anteriores, y en algunos casos en que usemos poste o perno intraconducto, también evaluar el largo de las raíces, la curvatura, ¿cierto? El ancho, etcétera, para evaluar justamente la fragilidad radicular y qué maniobras vamos a utilizar. No siempre se pueden utilizar algunos tipos de perno en raíces muy curvas, por ejemplo, etcétera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, finalmente, llegamos a este punto donde ya vamos a seleccionar, hemos analizado todos los factores que nombré recién, y qué opciones tenemos para rehabilitar un diente. Hay un montón de opciones. Y justo en este punto, antes de pasar a lo siguiente, vamos a, yo creo, no sé cuánto llevamos, no tenía reloj, pero aquí podríamos hacer un break, unos 15 minutitos para descansar y aclarar un poco la mente, y seguimos. ¿Qué opciones de restauración teníamos una vez habiendo valorado todos los temas y todos los factores que pueden influir sobre esta decisión? Entonces, las opciones de restauración que tenemos las podemos clasificar o dividir según la cantidad de dentina, ¿cierto?, natural que vayamos a reemplazar, o cuánta que remanente también, que vamos a encontrar las restauraciones parciales, ¿cierto?, en orden de menor cantidad de restitución dentinaria a mayor serían las siguientes, ¿cierto? La realización de un composite directo en la misma sesión. Luego, una carilla directa también puede ser, o indirecta. Incrustaciones de diferentes materiales y las endocoronas o endocrowns. Por otra parte, las restauraciones que buscan devolver la totalidad prácticamente de la dentina y esmalte perdido son las que involucran la confección de una prótesis fija unitaria, que puede ser a través de la reconstrucción de un moñón solamente con composite, por ejemplo, o también cuando requerimos algún tipo de anclaje intraconducto porque se ha perdido mucha dentina y necesitamos usar un poste intraradicular. Ya vamos a ver también qué material y qué indicaciones. O también puede ser que necesitemos utilizar poste intraconducto, pero en este caso postes colados, es decir, se va a tomar una impresión, ¿cierto?
al conducto, o se puede generar un patrón para después mandar a un laboratorio a colar, y como su nombre indica, ¿cierto? El perno muñón no solo va a ser un perno intraconducto, sino que va a llevar incluido el muñón que posteriormente va a soportar la corona completa. Entonces vamos en orden y comencemos con describiendo los composites directos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar los composites directos? Principalmente cuando la pérdida estructural dentinaria, ¿cierto?, sea mínima. Vamos a enfocarnos un poquito aquí en estas imágenes y podemos ver claramente que en estos dos casos en que ha sido necesario hacer un tratamiento de conducto, la única parte dañada durante el proceso ha sido una mínima porción del esmalte, ¿cierto?, de la zona palatina o coronal, y la dentina necesaria para ingresar al conducto, pero son cavidades, como hablábamos en un principio, conservadoras. Entonces, en estos casos en particular, dientes anteriores en su superficie palatina o premolar y sobre todo molares con aperturas conservadoras pueden restaurarse o rehabilitarse tan solo utilizando un composite o una resina compuesta. Es importante siempre conocer y considerar el factor C, que quiere decir el factor cavitario, es decir, no podemos olvidar que la restauración con resinas compuestas siempre involucra una contracción de polimerización. El material se contrae. Y como ya también nombramos, hay una gran adhesión química de estos materiales con el sustrato dentinario, y mayor aún con el esmalte. Entonces, esta contracción tiende a traer o acercar las paredes a las cuales estén adheridas. Y eso es justamente el factor C o factor cavitario. Busca describir con cuántas paredes un bloque de dentina está adherido, ¿cierto? Siendo el mayor de ellos, o el caso, entre comillas, más, donde más afectan las fuerzas de contracción, las restauraciones o las cavidades tipo 1, como la de este premolar, ¿cierto? Porque si imaginemos un molar, mejor un bloque de composite en la zona oclusal para restaurar una cavidad tipo 1, va a estar adherida al piso cameral, ¿cierto? Por abajo, por sus paredes va a estar adherida a la pared dentinaria mesial, distal, vestibular y palatina, o lingual, ¿cierto? Y la única parte a la que no está adherida es la superficie, digamos, oclusal. Entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5 caras en las cuales está adherida, y la contracción de polimerización es mucho, afecta mucho mayormente a ese tipo de cavidades, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que está indicado, como hablábamos recién, en accesos camerales o posteriores como máximo de clase 2. Fijémonos aquí nuevamente. Acá tenemos una clase 1, pero si ponemos atención, el ancho o la cantidad de dentina y esmalte remanente en las paredes es bastante amplio, o sea, este diente es bastante robusto. Por lo tanto, se debiera haber compensada la contracción de polimerización con estas paredes, ¿cierto?, robustas, muy grandes. En este caso, tenemos una cavidad ocluso-mesial, ¿cierto? Aquí la contracción de polimerización influye un poco menos, pero hemos perdido un rodete marginal. Entonces recordemos que estos rodetes, ya sea mesial o distal, influyen muy positivamente en la resistencia del diente. Entonces el hecho de perderlos, recordemos, disminuye mucho la rigidez. Entonces, como máximo, un composite lo podemos utilizar en un diente posterior en una cavidad ocluso mesial o una cavidad o clase 2. ¿Ya? Más allá de esto, no es indicación de composite. Y siempre que las paredes, lógicamente, sean anchas, sean robustas, ¿cierto? Tipos de composite hay muchos y varían según el sustrato orgánico, según el relleno inorgánico que tengan, y hay de distintos tipos. En general, algunos tienen un mejor pulido, con una resistencia mecánica un poco menor, u otros que tienen una gran resistencia, pero estéticamente pueden ser no tan óptimos, ¿ya? Pero en general es buena indicación, sobre todo para molares, utilizar compósitos reforzados con fibra. No es obligatorio, pero presenta una mucho mejor tolerancia a las fuerzas mecánicas o biomecánicas que hemos estado hablando. Y también es de especial importancia el hecho de evaluar la parafunción o las parafunciones y las guías excursivas. Estos casos que hemos nombrado aquí en las imágenes, ¿cierto?, en las indicaciones de un composite, están siempre indicados en pacientes sin parafunciones, ¿ya? Lógicamente,
el hecho de que un paciente bruxe y tenga muy atricionados los dientes, a lo mejor va a hacer que las fuerzas masticatorias que se ejerzan sobre este molar, y peor aún si es un premolar, porque son más pequeños, ¿cierto? Sean demasiado grandes como para ser soportadas y podría generar fracturas de coronaria o fracturas coronorradiculares. Entonces, en caso de pacientes con función, con parafunción, mucho cuidado en la indicación de los composites directos, ¿ya? Y también hay que evaluar las guías excursivas. Recordemos que las guías excursivas lo que pretenden en forma natural es desocluir el sector posterior en los movimientos excursivos mandibulares, es decir, protrusión y lateralidad. Entonces, si un paciente no presenta una buena guía excursiva como función de grupo, por ejemplo, los molares y premolares van a estar constantemente sobrecargados, ¿cierto? Funcionalmente, no solo en la masticación, sino que también en los movimientos excursivos mandibulares. Por lo tanto, también hay que considerar eso si es que vamos a indicar un composite para rehabilitar un diente tratado endodónticamente en el sector posterior. ¿Ya? Este estudio que destaqué acá demuestra lo mismo que hemos estado conversando y dice básicamente que en un estudio in vitro, ¿cierto? La resistencia de los dientes intactos, sanos, es bastante similar a aquellos que han sido rehabilitados con una resina compuesta, pero en pequeñas extensiones, pequeñas cavidades, ¿cierto? Así que no hay mucha diferencia y eso también nos permite un poco utilizar estos materiales para rehabilitar dientes tratados endodónticamente con cavidades de acceso conservadora o con muy poca pérdida de sustrato dentinario. La siguiente opción son mascarillas y básicamente se indican en casos similares al anterior, ¿cierto? Que tenemos un gran remanente coronario, ¿cierto? Un diente robusto en el sector anterior, pero que por uno u otro motivo ha visto comprometida su estética, ya sea por cambios de coloración o a lo mejor porque... Disculpe, ¿Sí? que no estaba grabando. Chuta, qué bueno que me dijo. Ahí sí, nos vamos a perder una parte. Nos vamos a perder una parte. Espero que alguien más lo haya logrado. Entonces, gracias. Entonces, ¿qué decíamos? Que, claro, las carillas entonces vamos a corregir, nos van a servir para corregir pequeñas imperfecciones, pequeños cambios de coloración o cambios que no sean tan estéticos en la posición del diente o en la forma, ¿cierto? Para ello existe una multitud de materiales y podemos utilizar carillas directas o indirectas, es decir, realizadas en la misma sesión o a través de un desgaste superficial, dependiendo de la técnica, ¿cierto? Vamos a tomar una impresión y enviarla al laboratorio para confeccionar de forma indirecta esta carilla en diferentes materiales también, resinas compuestas de laboratorio, cerámicos, etc. Lo importante siempre es entender, conocer y manejar los conceptos de óptica e iluminación de los tejidos orales. ¿Ya? Por mucho que haya un diente decolorado, recordemos que las restauraciones que nosotros utilizamos y los materiales tienden a ser semi-translúcidos, al igual que el esmalte, por ejemplo. Entonces, no es llegar y poner un material tratando de cubrir un defecto en la coloración, porque muchas veces se va a transparentar igual. Entonces, en estos casos, donde a veces el sustrato dentinario esté decolorado o haya cambio de coloración importante, trataremos siempre de mejorar la coloración de esa dentina a través de procedimientos como el blanqueamiento coronario, ya sea intracameral, ¿cierto? Diente desvitalizado, o también blanqueamiento externo, y esto es motivo también de una clase completa, pero lo que nos permite, ¿cierto?, es, en relación a lo que hemos estado hablando, conservar la mayor cantidad de tejido dentario sano. Recordemos que cada vez que nosotros tenemos que gastar tejido por el motivo que sea, por ejemplo estético, ¿cierto?, para eliminar tensiones, vamos a estar dañando de forma irreversible la resistencia de ese diente o la forma en la que se comporta biomecánicamente. Entonces, es preferible tratar de cambiar siempre el color para mantener esta dentina valiosa que nos va a ayudar a rehabilitar el diente con mejor pronóstico a través de procedimientos de blanqueamiento, ¿ya? Ahora, siempre con criterio, lógicamente, porque verán en esa clase también que el uso excesivo del blanqueamiento afecta el sustrato dentinario, cambia su resistencia y pudiera ser perjudicial. Pero ya vamos a ver, eso lo van a ver también más en profundidad en la misma clase de blanqueamiento. El concepto es tratar de siempre mantener
reconstrucción si es necesario, y el laboratorio nos devuelve un material que debe ser cementado. Se utiliza cuando ya la pérdida de tejido dentario es ya más importante, ¿cierto? Ya no podemos utilizar simplemente un composite por el riesgo de fractura. Cuando las cúspides, ¿cierto? Las paredes de las cúspides también se han visto afectadas por lo que comentaba, y en general la estabilidad estructural está comprometida y alto riesgo de fractura. Esto se ve especialmente reflejado en cavidades mesio-oclusodistal, ¿cierto? Ya hemos dicho varias veces lo mismo, y son las cavidades que más tienden a fracturarse. Lógicamente, estas restauraciones también se debe evaluar la parafunción y las guías discursivas. Por ejemplo, podrían ser necesarias estas incrustaciones de tipo onlay o overlay en caso de que pacientes con parafunción como bruxismo presenten un diente con una cavidad a lo mejor solo ocluso mesial, pero sin embargo sabemos por esta evaluación que hemos hecho sobre parafunciones que ese diente va a estar muy sobrecargado, entonces necesitamos realizar una incrustación para proteger ese diente de esta parafunción y del riesgo de fractura. ¿Y cómo se va a proteger? Principalmente por este concepto que he destacado acá, que es el recubrimiento cuspídeo. ¿Y qué es el recubrimiento cuspídeo? No es más que hacer una preparación tal, ¿cierto?, en que nosotros vamos a desgastar las cúspides del diente que presenta riesgo de fractura en aproximadamente 1,5 a 2 milímetros para que la restauración del laboratorio que nosotros vamos a mandar a confeccionar logre cubrir o abrazar estas cúspides como se ve aquí en este esquema, ¿cierto? Entonces, este efecto de cubrir las cúspides, abrazarlas, logra distribuir mucho mejor las cargas que nosotros apliquemos sobre el diente y reducimos este efecto que hablábamos en la primera parte de la clase de la flexión cuspidea, ya que el diente tiende ahora a moverse más en bloque o a redireccionar las cargas más en su eje axial, ¿cierto?, hacia la raíz, donde pueden ser mejor disipadas por el ligamento periodontal y los tejidos de soporte. Y además esta reducción de 2 milímetros de la cúspide, un tallado especial, ¿cierto?, que tiene ciertas características que bueno, también van a ver más en el operatorio, etc. Los bordes en general tienen que ser redondeados porque es mejor para disipar también las fuerzas que los bordes terminados en ángulos muy marcados. Y acá hay dos estudios que refuerzan este concepto. Uno un poco más moderno, en el 2002, donde nos dice que las restauraciones con recubrimiento cuspídeo, como acá, tienen 6 veces mayor sobrevida que las restauraciones intracoronales, es decir, a lo mejor solo un inlay o un composite directo. Y este estudio también ya clásico del 84, imagínense, se habla sobre el recubrimiento cuspídeo que en general es clave para el éxito a largo plazo. Aquí hay otra imagen de lo mismo. Si uno se fija que hay un cierto molar que ha sido tratado, o sea, ha sido tallado para realizar un recubrimiento cuspídeo en una cavidad que inicialmente era mesio-oclusodistal, ¿cierto? Ya se ha restaurado el piso de la cámara, lógicamente, si es que había endodoncia, y vamos a intentar recubrir todas estas cúspides con nuestra incrustación. Y esto, a simple vista, a lo mejor, pudiera parecer un poco más agresivo, decir, estamos desgastando, estamos haciendo todo lo que dijimos que no había que hacer, desgastar tejido dentario sano para ser reemplazado por incrustación, por un material, ¿cierto?, que no es natural del cuerpo. Sin embargo, este es uno de los pocos casos donde este desgaste es fundamental para mejorar el pronóstico de este diente y la sobrevida a largo plazo, ¿ya? Que disminuimos muchísimo el riesgo de fractura. Y eso lo podemos ver acá también en este estudio mismo del 84, donde compara la tasa de fracturas radiculares, ¿cierto?, en dientes no vitales entre dientes que han sido tratados con recubrimiento cuspídeo y aquellos que no. En el sector anterior no hay mucha diferencia, ¿cierto? Las barras están similares. Sin embargo, el gráfico muestra que en dientes posteriores, ya sea premolares o molares, del maxilar superior o inferior, la tasa de fracturas radiculares, cuando no se utiliza el recubrimiento cuspídeo, ¿cierto?, es muchísimo mayor que cuando sí se utiliza. Entonces, este gráfico nos muestra muy explícitamente la importancia de realizar esta maniobra en nuestras restauraciones cuando se hagan incrustaciones en dientes con endodoncia. Por último, de las restauraciones parciales tenemos las endocoronas o endocrown. Estas restauraciones
coronario sano, pero sí hay un collar, ¿cierto?, circunferencial completo de dentina sana, como se ve acá. No se aprecia tanto en este esquema porque pareciera que fue una raíz muy chiquitita que casi está perdida. En realidad debería ser más largo el esquema, ¿cierto?, la raíz. Pero tiene que ser, tener este reborde dentinario grueso que sea supragingival, lógicamente, de algunos milímetros, para poder adaptar este tipo de corona. Y ya el último paso antes de llegar directamente a las prótesis fijas unitarias. El espacio que tiene que haber entre esta preparación y el diente antagonista debe ser de al menos 2 milímetros, ¿cierto? Y nos permite nuevamente conservar un poco más de tejido dentario sano. Pasamos a las restauraciones de tipo total, es decir, la prótesis fija. Y vamos a hablar sobre los pernos, o sea, sobre los muñones y los pernos, o pósters. ¿Cuáles van a ser los requisitos para el éxito en los casos en que vamos a indicar este tipo de restauraciones? Lo primero que tenemos que tener muy claro es que nuestro tallado, ¿cierto?, y nuestro esfuerzo deben ir concentrados a realizar o a conseguir el efecto férula. Que esto vamos a dejar aquí un segundo pendiente porque lo vamos a explicar en la próxima diapositiva. Pero quédense con eso un segundito. ¿Qué otras características se deben cumplir? Que las paredes axiales sean paralelas. Como se ven aquí en la imagen, ¿cierto?, tenemos un muñón, tenemos un resto, ¿cierto?, de dentina coronaria que va a ser recuperada, va a ser utilizada para reconstruir un muñón, con composición en este caso. Y las paredes que se tallen deben ser en general paralelas, para tener una forma de resistencia y que nuestra corona no solo dependa del cemento que se vaya a utilizar, sino que haya también una fricción, una retención de tipo macromecánica con el muñón que nosotros hemos reconstruido. Lógicamente debe rodear esta restauración todo el diente y sus márgenes deben estar siempre, como se puede ver un poco mejor acá, en estructura dentaria sana. Es decir, el margen de la corona va a estar siempre apoyada en el diente. Todo esto. Y este margen, lo ideal es que no invada el espacio de inserción, ¿cierto? No vaya subgingival, como mucho paragingival, para que no tengamos problemas después con el tema de la encía, ¿cierto?, de recesiones, o se vaya afectando la estética, producto que hemos ido perdiendo el tejido de soporte. Ahora sí vamos a ver entonces el efecto férula. Y el efecto férula es esto que nosotros vamos a tratar de conseguir por sobre la línea de terminación de la preparación protésica, es decir, aquí se adapta el borde de la corona protésica, y por sobre este margen vamos a intentar siempre conservar una estructura de al menos 2 milímetros dentinaria, de dentina sana, para después reconstruir nuestro muñón. Esto es lo que se le llama entonces efecto férula, conseguir este como escalón, por así decirlo, de dentina sana, que nos va a ayudar en forma significativa a reducir el riesgo de fractura, puesto que va a ayudarnos a disipar mucho mejor las fuerzas, como ya hemos hablado antes, ¿cierto?, más hacia la raíz y más a que el diente se mueva en bloque, tanto en comparación a que el diente se pueda abrir ahora a nivel radicular. Entonces siempre nuestro esfuerzo va a ir dirigido a generar este escalón o esta dentina para tener el efecto férula. Además que también aumenta la retención del muñón y de la corona protésica. Aquí en este otro esquema podemos volver a ver lo mismo, un poco más claro. Esta es la línea de terminación de la prótesis. Acá hay una estructura dentinaria sana que también ha sido reforzada con un material de restauración, ¿cierto? Y nos permite entonces tener esta estructura de 2 milímetros de altura para reforzar después el muñón. Y el ancho de esta pared, acá, arriba, que en la otra imagen no se ve, también es súper importante. Ojalá unos 1,5 milímetros por lo menos. Ahora, con respecto a los postes intrarradiculares. Esto es necesario cuando ya realmente la estructura dentaria, ¿cierto?, que nos queda no es más que prácticamente solo la raíz, y no nos da ni siquiera para poder tallar un poco este efecto férula. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora sí necesitamos alguna forma de poder restaurar un muñón, pero que esté anclado, que tenga cierta resistencia, para que no se vaya a descementar o a romper, ¿cierto? Y esa resistencia la vamos a obtener con estos postes intrarradiculares. Por lo tanto, su principal función, como decía, y acá, es la de retener el muñón que va a soportar posteriormente la restauración o la corona final. Y lo que no hacen los postes, y que es súper importante de considerarlo, porque
sea más fuerte. Pero en realidad un poste no hace eso. Los postes no refuerzan prácticamente en ningún caso las raíces de los dientes tratados endodontísticamente. Solo nos sirven para afirmar el muñón que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, un poste no siempre es necesario cuando el diente está tratado con tratamiento de conducto. Solo es necesario cuando no tenemos la cantidad de dentina suficiente para retener o para realizar un muñón, ¿cierto? Y también su indicación, lógicamente, varía entre dientes anteriores y posteriores, ¿ya? Ahora, con respecto también a los postes, hay un sinfín de tipos diferentes, materiales diferentes, y los podemos agrupar según sus características. Por ejemplo, aquellos que sean postes activos, que prácticamente ya no se usan, son como los de esta imagen de acá. Eran postes roscados. Eso quiere decir que no se preparaba un conducto protésico propiamente tal, sino que iban atornillados, igual que un tornillo a un pedazo de madera, por ejemplo, iban atornillados directamente a las raíces de los dientes. Entonces, como ya se puede imaginar, generaba un montón de tensiones por el torque necesario para atornillarlos o roscarlos, y eso derivaba en fisuras, fracturas y fracasos en general del tratamiento. Entonces ya no se utilizan mucho. En cambio, los pasivos sí se requiere tallar un conducto protésico con una serie de diferencias, ¿cierto? Dependiendo del sistema. Y son los que se ven acá, que van cementados en general, van todos cementados. Ahora, si los clasificamos según su forma, en general podemos tener aquellos que son paralelos, como este de acá, o los cónicos, ¿cierto? Que son más ahusados en la parte apical, un poquito más ancho en la zona coronal. Si los clasificamos por su confección o por cómo vienen, ¿cierto? Tenemos los preformados, que son todos estos aquí que son de stock, son todos iguales, dependiendo del tipo, ¿cierto? Vienen todos iguales y no se adaptan a cada paciente, sino que hay que tallar el conducto, cementarlo y luego sobre ello reconstruir el muñón. Por otra parte, los colados, como el de esta imagen de acá, ¿cierto? Se requiere tomar una impresión al conducto o realizar un patrón directamente en el conducto que después se manda a colar en una serie de aleaciones diferentes dependiendo de la indicación, y es personalizado para cada paciente. Además, como su nombre lo indica, ya lo había dicho antes, el perno muñón, ¿cierto? Incluye al muñón donde se va a cementar la corona propiamente tal. Y con respecto a los materiales, hay un sinnúmero de materiales. Vemos aquí algunos, por ejemplo, más antiguos de fibra de carbono, que se dejaron de usar en general por su propiedad estética, ¿cierto? Deficiente, oscuro, no, ya vimos que no era muy indicado. Algunos de fibra de vidrio, otros de circonio, cerámica, diferentes materiales, ¿ya? Ahora, sobre estos mismos postes o permuñones, ¿qué características o qué condiciones deben tener en general? Bueno, primero tenemos que saber que alteran la forma natural del conducto, ¿cierto? Porque nosotros, bueno, en primer lugar, ya alteramos la forma natural del conducto al hacer una endodoncia, que normalmente es una alteración, ¿cierto?, no tan agresiva, sobre todo con instrumentos níquel, titanio, etc. Pero para poner un poste necesitamos ensanchar aún más. Entonces, vamos a alterar la forma del conducto, obviamente expensas de la dentina radicular, y eso quiere decir que nuevamente estamos debilitando, sacando dentina, debilitando la estructura. Así que eso ya genera un riesgo. Otro riesgo es que al preparar el conducto tenemos que hacer un análisis clínico y radiográfico completo, ¿cierto? Porque hay numerosos casos donde el hecho de tallar con fresas de alta velocidad, ¿cierto?, en el conducto radicular, si no se han considerado bien su longitud o las curvaturas que pueda tener, ya sea radiográficas o teóricas, que uno sabe que puede haber, y se pueden producir perforaciones. Entonces, es un riesgo también que hay que evaluar o tener presente cuando se indiquen postes, ¿ya? Las curvaturas, sobre todo, de los conductos. Ahora, una recomendación general, ¿cierto?, es que el diámetro, es decir, esta medida, ¿cierto?, del poste no puede ser un tercio del diámetro radicular, como está representado acá en esta imagen. En palabras simples, si yo mido el poste de lado a lado en el diámetro, no puede ser mayor que la pared que está al lado del dentinario. Entonces, si este poste mide 5 milímetros, por decir algo acá en esta zona, las paredes de ambos lados del dentinario no pueden medir menos de 5 milímetros. Lógicamente vamos a estar debilitando mucho la raíz, entonces hay que
evaluar bien cuánto vamos a tallar y de qué diámetro vamos a hacer el perno muñón si es colado, o los preformados si están indicados en cada caso o no. Ahora, con respecto al largo del poste, depende bastante de la técnica y del tipo de material, ya si va a ser un poste colado o si vamos a tener adhesión producto de la utilización de cemento en base a resina, pero como norma general, ¿cierto? Para generalizar, el largo del poste debe ser por lo menos igual, ¿cierto? O levemente mayor a la corona clínica protésica que nosotros vamos a restituir. ¿Ya? Si es muy cortito, aumenta el riesgo de fractura cervical. Si es muy largo, podemos caer en otro problema, ¿cierto? Con el tema de las curvaturas o el que se nombra acá, que es tallar un conducto muy profundo, muy cerca del ápice. Nosotros no podemos olvidar que uno de los objetivos también de la endodoncia es generar un sellado apical a través de nuestra estructuración radicular y los segmentos endodónticos para evitar cierta infiltración por esta vía. Entonces, siempre que se talle un conducto protésico, por lo menos se recomienda dejar 4 a 5 milímetros de butarecha apical, ¿cierto? Para mantener un buen sellado. ¿Ya? Esos son como parámetros, recomendaciones generales con respecto a los postes. Ahora, hay algunos estudios con respecto a esto. Voy a irlos nombrando o irlos leyendo, porque son datos algunos interesantes. Por ejemplo, los postes de dientes anteriores ayudan a redirigir las fuerzas sobre el eje axial del diente. ¿Ya? Voy a ir nombrando esto como las conclusiones de algunos estudios. También que en diámetros muy delgados, los postes se tienden a fracturar en el tercio medio. ¿Ya? Estos son estudios del 2007 de Ferrari. Este también es importante. Miren, coronas cementadas a muñones de resina sin postes, sin la utilización de postes, mostraron entre 87 a 95% de éxito en molares. Esto claramente refleja lo que veníamos conversando, ¿cierto? Que los postes no están siempre indicados solo por el hecho de haber una endodoncia. Fíjense que en este estudio, ¿cierto? Que dice, no, aquí no está nombrado, pero cuando había buen remanente dentinario, ¿cierto? No era necesario utilizar postes y aún así el éxito de esos tratamientos de molares fue de 87 a 95%, súper bien. Y en premolares predominaron las fracturas, fíjense. En ese caso, lógicamente, puede estar asociado a que los premolares tienen menos dentina, son más pequeños, se pueden estar más expuestos a las fuerzas que se aplican sobre ellos y fracturarse. Este otro estudio dice que coronas cementadas directamente al espacio de la cámara pulpar, ¿cierto? Como son a veces puede ser la endocorona, presentan un éxito de solo el 67% en casos en que no hay remanente coronario. Vuelve también a reforzar lo que hemos dicho, que la dentina que pudiera quedar, ¿cierto?, sana es muy importante en la biomecánica y en la resistencia a la fractura de los dientes una vez rehabilitados. Ahora, en postes con respecto a su flexibilidad, algunos pueden ser más flexibles, como los postes de fila, y otros más rígidos, como los postes colados, o los pernos colados, y eso influye también en la biomecánica. Por ejemplo, los postes flexibles, cuando se fracturaba la raíz, tendría a fracturarse principalmente en el tercio cervical. Y si miramos el esquema de acá al lado, nuevamente podemos ver a través de esta coloración roja, ¿cierto? Fucsia, que las fuerzas tienden a concentrarse en la zona media, o en el tercio cervical, en realidad, del diente. Entonces, si se llega a fracturar, se tiende a fracturar en esta zona, en el caso de los postes flexibles, como lo describe. Pero lo que normalmente sucede no es que se rompa la raíz en estos casos, sino que generalmente se rompe el poste propiamente tal o se descementa la corona. Por supuesto que no es algo que no esté buscando, la descementación o la fractura del poste, pero en caso de que falla, es menos dañino para el diente, ¿cierto? Y se puede a lo mejor retratar, volver a hacer la corona. Hay otros tratamientos, ¿cierto?, en caso de que falle. Por otra parte, los postes rígidos, creo que está más adelante, se tienden a descementar mucho menos, pero las fracturas, cuando se fractura el diente, tienden a ser a nivel apical. Nuevamente podemos ver cómo se comportan las fuerzas en los postes rígidos. Se tienden a concentrar en la zona apical o en la zona más coronaria. Entonces, podemos ya saber que si hay una fractura a nivel apical, ¿cierto? Bueno, no hay nada que hacer, porque hay que traerlo nomás, desde muy
condiciones y eso influye en la adhesión de este poste, en caso de fibra más flexible, y se tienden a descementar, ¿ya? Por otro lado, los postes rígidos son más difíciles de retirar. Esto es importante, en caso de retratamiento, algunos postes de fibra se pueden retirar más sencillo que los postes colados. Entonces, hay que evaluar bien si el diente a lo mejor pudiera llegar a necesitar retratamiento, pero en general es más difícil de retirar un poste colado, ¿ya? Aunque dan mejor soporte a la corona protésica y tienen menor riesgo de cementación. Entonces, hay que valorar los pros y los contras de cada uno antes de decidir. Miremos este estudio que también nos da algunos resultados interesantes, lo voy a leer. Dice que no existe evidencia suficiente que respalde el uso de un tipo de postes por sobre otros. Y que la decisión final de elegir cualquiera de estos postes va a estar basada en la experiencia clínica, los gustos del profesional y las expectativas del paciente. Y hace bastante sentido con todo lo que hemos ido hablando hacia atrás, porque dentro de todo no olvidemos que quienes vamos a hacer esto somos personas que también necesitamos una curva de aprendizaje, ¿cierto? No va a ser lo mismo haberse inventado un poste de fibra por primera vez que haberlo hecho como un rehabilitador, a lo mejor con especialidad en esa área, ¿cierto? Y lo ha hecho cientos de veces, va a tener mucho mejor manejo. Entonces, también es importante las preferencias personales, los gustos del colega que va a realizar la restauración o la cementación del poste, y también las expectativas estéticas del paciente. Eso es importante en la selección de nuestro caso, ¿no? Algunos pacientes privilegian mucho más la estética por sobre a lo mejor la vida útil de su restauración o los riesgos que pueda tener, y otros prefieren a lo mejor algo que sepa no tenga mayor seguridad, que no se les va a romper, no se les va a caer, no se les va a descementar, privilegiándolo por sobre a lo mejor los resultados estéticos más exigentes. Algunos estudios más ya para terminar. 4,6% de los postes de fibra fallan al año. En coronas sin efecto férula, lo que ya hablamos, ¿cierto? O con un tallado circunferencial menor a 2 milímetros, la tasa de falla aumentaba entre un 90 y 100%. Volvemos a reforzar el hecho de que el efecto férula es fundamental al momento de hacer una prótesis unitaria. 40% de las fallas para postes de fibra y 15% para los postes metálicos. Fíjense entonces nuevamente, 40% de los postes de fibra fallan mucho más que los postes metálicos. Entonces, hay que tenerlo también en consideración. La menor resistencia traccional estaba en los postes que utilizaban cemento adhesivo. Lo mismo, es decir, muy sensible a la técnica, a la experiencia del profesional también. Con respecto, también se puede explicar por esto otro en realidad también, que dice relación con que la adhesión de ciertos cementos en base a resina no va a ser tan buena por el tipo de dentina que se encuentra dentro de la raíz, ¿ya? Recordemos que la adhesión está muy relacionada con los microtúbulos dentinarios, entonces no es de tan buena calidad en una dentina coronaria, por ejemplo, como en una dentina radicular, y peor aún si nos vamos acercando cada vez más hacia el lápiz. Entonces hay que también conocer eso. Y también que cuando se utilizan cementos en base a resina, estos idealmente deben ser de autocurado o de curado dual, porque por mucho que se usen postes de fibra, por ejemplo, que logran transmitir más la luz hacia el interior del conducto, aún así esta transmisión no es de tan buena calidad, no polimerizan completamente, entonces estos cementos cuando son de curado, de fotocurado, ¿ya? Por lo tanto, es mejor, se recomienda la utilización de cementos de curado dual o de autocurado. Ahora, los efectos de férula, ¿cierto? Ya lo habíamos hablado. También este segundo estudio que nos dice lo mismo. Cuando tenemos mayor remanente coronario, el pronóstico en general va a ser mejor, vamos a tener una menor tasa de fracasos. Esto lo habíamos nombrado, que el hecho de incrementar un poste en su porción coronal, es decir, cercano a la parte cervical del diente, puede reducir el riesgo de fractura de este poste. Sin embargo, sabemos que si vamos a ensanchar el poste en la zona coronal o cervical, lo vamos a hacer a expensas de la dentina, de la raíz. Entonces, por un lado reforzamos el poste, pero por otro lado debilitamos la estructura radicular. Entonces, ¿cuál de los dos elegimos? Hay que evaluar también caso a caso. Si tenemos una pared muy robusta, dentinaria, en la raíz, porque
conservadora, podemos ensancharnos un poco más. Pero si ya se preparaste una lima, no sé, 80, no podemos seguir ensanchando para privilegiar la duración del poste por sobre la duración de la raíz. Entonces, súper importante también evaluar eso. Bien, con esto terminamos. Es básicamente un resumen de los puntos más importantes, que algunos pueden sonar repetitivos, pero en el fondo, qué bueno que así sea, porque permite tenerlo más presente. Todo ente vital debe ser considerado comprometido en su estructura, en la resistencia estructural. Entonces, claro, todas las maniobras que vamos a hacer nosotros tienen que ir enfocadas a ir compensando estas pérdidas de resistencia estructural, ya sea porque vienen dañados, ¿cierto?, por cario, tenemos que hacer una apertura muy grande, diferentes cosas tenemos que irlas compensando. Enfocado en eso, en que tratemos de mejorar la resistencia mecánica de ese diente. ¿Ya? Por ejemplo, preservando tanta dentina coronaria como sea posible. Nuevamente, esto no lo voy a decir, pero es la realización de el efecto férula en prótesis unitaria y el recubrimiento cuspídeo en las incrustaciones, ¿cierto? Ahora, se deben evitar los factores que pueden oscurecer el remanente coronario. Ya lo hablamos, por qué se puede oscurecer a consecuencia de nuestro tratamiento endodóntico el diente. Y si nosotros ya recibimos un diente que está oscurecido, bueno, tratemos de mejorar las propiedades ópticas de ese diente, de blanquearlo antes de pensar simplemente en retirar, desgastar toda esa dentina que nos va a ayudar en nuestra restauración y en nuestra resistencia biomecánica. Todo esto que nosotros realizamos en un terreno biológico, entonces, si bien no lo hemos hablado tanto en esta clase, no podemos descuidar ese aspecto, ¿cierto? Tenemos que evitar la contaminación bacteriana del sistema de conducto. Por ejemplo, si nosotros tanto nos hemos esforzado en aislar correctamente para realizar todo un tratamiento de conducto, ¿por qué habríamos de, posteriormente al hacer la rehabilitación, supongamos en el caso de una prótesis fija, tallar un conducto sin aislamiento? Volvemos a contaminar todo lo que tanto nos esforzamos por no contaminar. Entonces, siempre considerar eso, tratar de no contaminar la endodoncia previa, ¿cierto?, para evitar casos de reinfección y fracaso endodóntico a lo mejor a mediano o largo plazo. Y por último, con respecto a los postes, ¿cierto?, evaluar siempre todos los factores que ya hemos estado nombrando o algunos otros que se pudieran haber escapado. El material, la flexibilidad del poste, el tipo de cementación, el cemento, el ancho del poste, la posibilidad de retratarlo, etc. Toda la información que fue entregada hoy día la pueden encontrar acá en estos dos estados de bibliografía, que uno es el capítulo 22 del libro Vía de la Pulpa de Cohen, y el otro es un paper del año 2013 que, si a alguno le interesa, también lo puede buscar o me lo puede pedir para profundizar más. Espero que haya quedado todo bastante claro. Si no, cualquier duda también me la pueden hacer llegar sin problemas. Y con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Dígame. En caso de poste o algún término, alguna restauración de ese tipo, tengo que esperar algún tiempo después de que hice la endodoncia para sacar el relleno o lo hago al tiro. Bueno, como lo comentamos al principio, ¿cierto? Pero déjeme dejar de compartir pantalla. Bueno, estoy compartiendo ya. Como comentamos al principio, lo ideal, ¿cierto?, una vez que está dado de alta un diente endodónticamente, es realizar la restauración lo antes posible. Lógicamente, si usted acaba de cementar, de realizar, perdón, la obturación radicular, sí va a tener que esperar una semana, por lo menos, ¿cierto?, para darle control al paciente, ver que está asintomático efectivamente, que no ha tenido complicaciones, dar el tiempo suficiente también para que el cemento endodóntico frague, ¿cierto? Y si ha estado todo bien, usted puede traer a lo mejor inmediatamente a la sesión siguiente el conducto si lo va a rehabilitar en forma inmediata. Pero exactamente la misma sesión en la que usted obturó, no, porque todavía el cemento endodóntico va a estar fresco. Ya, gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta? Con total confianza pueden abrir su micrófono y preguntar. Bien, si no, con eso hemos concluido la clase. No sé si alguno de los colegas quiere decir algo, aportar alguna cosita que se me haya olvidado.
único reforzar, como, que me parece que no lo mencionaste, que en el clásico estudio de Wright y Trout, donde sacaba la conclusión es que la calidad de los procedimientos restauradores posteriores a la endodoncia son más importantes que la endodoncia por sí mismo en cuanto al éxito a largo plazo del diente. ¿Entienden? O sea, ustedes pueden hacer la endodoncia perfecta, pero si descuidan esta segunda parte, esta tasa de éxito cae a porcentajes incluso cercanos al 50%. ¿No? Así que, y también deben considerar que, y explicar a los pacientes que el tratamiento de endodoncia no está terminado hasta que no se haya finalizado la restauración indicada. Y otro punto que también tienen que tomar en cuenta es que muchas veces ustedes mismos van a ser quienes van a rehabilitar los dientes que trataron. Entonces, su participación en el proceso restaurativo parte desde el inicio de la endodoncia. Entonces, lo que hablaba el doctor Yaos, si ustedes ven que tienen cupides debilitadas en el sector posterior, probablemente en la sesión inicial de la endodoncia sería el momento oportuno de, ¿cómo se llama?, realizar esto ¿cómo se llama?, bajar las cupides para obligar a ustedes, si ustedes mismos van a hacer la restauración después, que se obliguen a realizar un recubrimiento cúpido posteriormente, si no lo rehabilitador. Es por eso que el espíritu de colocar esta clase, si nosotros somos de endodoncia, es porque desde que el diente comienza su tratamiento, nosotros debemos participar activamente, incluso en otros países, los mismos endodoncistas son los encargados de colocar estos permisos y hacer estas reconstrucciones. Bueno, y si no fuera posible, sí tener una comunicación directa con el rehabilitador para darle las indicaciones respecto, o sugerencias respecto a esta posible reconstrucción de la estructura dental. ¿Ya? Porque ¿quién es la persona que más conoce cómo es ese diente por dentro? La persona que hizo la endodoncia. ¿Ya? Puede sugerir que, por ejemplo, que quizás no exceda cierta longitud, porque no sé, tenemos presencia de curvatura, etcétera, etcétera. Así que el endodoncista debe tener conocimiento de lo que tiene. Bueno, ¿no? En ocasiones hay colegas que dicen, no, solo endodoncia, no hago restauración. Ya, bien, pero igual debemos saber, conocer y dar calidad en el ambiente. Los rehabilitadores, que ustedes no lo crean, consultan, y para ellos es muy importante la opinión de la endodoncista. Así que, si esto es un barniz, sí, no pueden decir que lo desconocen, que es el espíritu de esta clase, y obviamente los que estén interesados más adelante pueden profundizar un poquito más al respecto. Bien, doctor, no sé si quiere agregar algo más. No, muchas gracias. Habían olvidado su punto. Ya, chicos, les deseo suerte en su taller a las 4 y nos vemos el miércoles en la mañana tempranito. ¿Ya? Ok, gracias a todos. Bien.